El año 2007, una explosión de gas en el barrio Puerto de Valparaíso dejó en ruinas al Palacio Subercaseaux y de paso a 4 personas fallecidas. Desde entonces, distintas instituciones compraron el terreno, entre ellas la empresa portuaria de Valparaíso, y financiaron proyectos, pero estos solo llegaron a la etapa de diseño. Pero lo que no dijo el gobernador, o quizá ni siquiera lo haya sabido, es que la adquisición del edificio Subercaseaux realizada en diciembre de 2021 costó 650.431.000 pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Y al igual que su idea, se contemplaba el diseño del futuro Archivo Regional de Valparaíso, el edificio que además albergará un depósito para el Museo de Historia Natural de la ciudad y las oficinas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Revisemos más datos. El informe sobre el estado de conservación presentado a la UNESCO el año 2024 sobre el sitio de Patrimonio Mundial Área Histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso precisa que respecto al proyecto de recuperación para habilitación del archivo regional en el emblemático inmueble Palacio Subercaseaux, se destacan avances en la etapa de diseño que contempla la habilitación del inmueble para la instalación del archivo regional, y que este proyecto tiene como objetivo poner en valor el edificio, habilitando en este el archivo regional y las oficinas para la Dirección Regional de CERPAT. El llamado público a licitación fue realizado el año 2022 y con ello se dio inicio a la consultoría del diseño. El 19 de abril del año 2022 se firma el contrato con la empresa ganadora y se establece el plazo de 772 días corridos, plazo vigente hasta septiembre del año 2025, encontrándose actualmente en la etapa de anteproyecto correspondiente justamente a la etapa de diseño. Es decir, solo la etapa de diseño tardará más de 3 años. Y si estimamos la etapa de construcción en otros 2 años, la recuperación del Palacio Subercaseaux estaría lista en 5 años. Mientras que en Antofagasta, tratándose de un recinto que cuenta con una superficie construida de 3.645 metros cuadrados, y a diferencia de Valparaíso, en que el área es baldía, se prevé un plazo de término del proyecto de 8 años. El gobierno regional de Valparaíso entregó en comodato este edificio al Servicio Nacional del Patrimonio, CERPAT, dependiente del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Además, se crea una corporación municipal de administración del sitio de patrimonio del área histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso. El acuerdo establece la coadministración del sitio, el que ahora estará a cargo del Ministerio de las Culturas, la Municipalidad de Valparaíso y diferentes actores y representantes de la comunidad porteña. La iniciativa tiene un presupuesto total de 1.034 millones de pesos que, como ya dijimos, provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y una superficie total de 5.375 metros cuadrados. Conviene destacar que dentro de ese presupuesto de 1.034 millones de pesos se incluye los 650.431.000 pagados por el valor del terreno y 380.988.039 pesos en que fue adjudicado el diseño del edificio.
En cuanto al valor pagado por el GORE de Antofagasta por el edificio de la ex Molinera del Norte, y aplicando un criterio comillas generoso, que incrementa su valor de tasación fiscal de 1.898.960.636 pesos en 2,5 veces, se puede establecer un valor comercial de 4.747.401.590 pesos, resultando un sobreprecio pagado ascendente a 855.949.810 pesos. Con todo, de estimarse que el precio pagado era el que correspondía, se desprende que mientras el Palacio Subercaseaux costó 650.431.000 pesos, la ex Molinera se compró en 5.603.351.400 pesos. Es decir, se pagó 4.952.922.400 pesos más. Mientras en Valparaíso se pagó 121.011 pesos aproximados por metro cuadrado del total de los 5.375 metros cuadrados de superficie del Palacio Subercaseaux, en Antofagasta se pagó 561.739 pesos por metro cuadrado, del total de los 9.975 metros cuadrados de terreno de la ex Molinera. Mientras en Valparaíso se pagó 3,4 UFs por metro cuadrado, en Antofagasta se desembolsaron 16,04 unidades de fomento por metro cuadrado, o sea, 4,7 veces más. Por otra parte, cabe recordar que a partir del año 2013 se suceden una serie de acciones de protección y reclamos de ilegalidad ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, que buscaban, por una parte, poner freno a la polución, el ruido y contaminación ambiental que provocaban las instalaciones industriales de la molinera, con la consiguiente afectación a la salud de las personas, argumentándose que las instalaciones y sus alrededores eran centros de plagas de ratones, palomas, patos yecos y hasta piojillos. Ya tiempo antes, en el año 2005, la Seremi de Salud de la región de Antofagasta calificaba de molesta y contaminante la mencionada instalación. Luego, en el año 2012, vino el decreto alcaldicio 847, mediante el cual se dispuso el traslado de las instalaciones de la empresa Molinera del Norte, ubicadas en calle Lima, fijándose para ello un plazo de 1 año y 1 día, contado desde la notificación del mencionado decreto. Es decir, la evidencia indica que se trata de un lugar altamente contaminado, que deberá ser sometido a una profunda limpieza antes de ser ocupado. Empero en ninguna parte del proyecto se indica el costo que significará acometer tal tarea. Mientras en Valparaíso las cosas parecen estar más claras, situación por cierto acorde con la envergadura de los recursos invertidos, en Antofagasta no sucede lo mismo. En efecto, el estudio denominado preinversional Adquisición Edificio Molinera del Norte Antofagasta señala como una amenaza el desconocimiento de los costos de restauración. Se contienen además datos, informaciones, tablas relativas
a costos de inversión, operación y conservación. Otro punto importante a tener presente son los montos recibidos por el gobierno regional de Antofagasta por concepto de royalty del cobre y del litio. Entre los años 2023 y 2025, el total de aportes recibido fuera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional ascendió a 253.799.311 pesos. Si se destina solo 20.000 millones en un año, Antofagasta podría haber hecho realidad un parque tecnológico tan necesario para el desarrollo de la región. Consultamos al gobierno regional vía ley de transparencia acerca de las inversiones y traspasos realizados de los fondos provenientes del royalty minero entre los años 2023 a 2025. Particularmente nos interesa saber, y así lo consultamos, fue el destino de todos los dineros provenientes de los distintos fondos, entre ellos de las comunas mineras, el Fondo de Equidad Territorial, dentro del periodo señalado. La respuesta fue que en relación a los puntos indicados, estos corresponden a fondos que le llegan a las municipalidades, de los cuales no tenemos información al respecto. Cito textualmente la respuesta. Evidentemente, esta no es una respuesta satisfactoria, pues el gobierno regional, como receptor de los fondos y quien los destina a otras reparticiones de la región, sin duda que puede disponer libremente de alguno de los fondos, pero no de aquel denominado para comunas mineras, el cual, conforme a la ley de royalty, debe destinarse a inversiones productivas. Desde luego, la respuesta no nos permite saber si efectivamente se han invertido esos fondos y no haya ocurrido lo mismo que la ejecución del presupuesto del año 2022 que ya comentamos anteriormente. Ahora bien, si al monto indicado de más de 253.000 millones de pesos agregamos los 3.000 millones aportados por el gobierno regional al plan de reconstrucción de Valparaíso, producto del mega incendio del año 2024, que suponemos fue una orden de la moneda, se pesquisan otros fondos invertidos en tareas que son una obligación del Estado costear, no del gobierno regional. Por cierto que ese gran incendio, el tercero con más víctimas fatales en el mundo, es una tragedia muy lamentable. Lo que queremos decir es que no puede ser un costo traspasado a las regiones. Esos 3.000 millones, que si estamos equivocados y fue una iniciativa del gobierno regional, habrían servido para solventar varias obras con impacto social para la región. A todo lo anterior podemos agregar otra cifra: los más de 4.000 millones traspasados a fundaciones y que no fueron devueltos. Tendríamos más caja aún para invertir en proyectos concretos, precisos y destinados al desarrollo social de sectores postergados por siempre. Actores relevantes si de verdad queremos elevar la calidad de vida de los habitantes de la región de Antofagasta, como venimos escuchando desde hace varios años. Quiero agregar otros datos relativos a la adquisición de la ex Molinera del Norte.
El estudio de títulos realizado por la oficina del destacado abogado y ex sanluisino Francisco Lépez López arrojó la siguiente información. En primer lugar, que el predio de la ex Molinera del Norte se compone de 2 lotes, ambos ubicados en calle Lima, con numeraciones 341 y 381 respectivamente. Pero se indica que se revisó la cartografía digital que mantiene el Servicio de Impuestos Internos y se constató que los inmuebles se visualizan como un solo predio contenidos en un rol único, el 1135-4, y con una superficie total de 9.975 metros cuadrados. Se detalla a continuación que la propiedad de calle Lima 341 se encuentra enrolada en el señalado rol con una superficie de 9.975 metros cuadrados. Se añade que la propiedad de calle Lima 381, de acuerdo al levantamiento topográfico informado por Geomapper, tiene una superficie aproximada de 4.981,57 metros cuadrados. Luego, sumadas ambas áreas, se concluye que la superficie total asciende a 9.970,07 metros cuadrados. Es decir, no coincide con lo informado en el Servicio de Impuestos Internos. Por nuestra parte, y utilizando los metros de los deslindes asignados a cada uno de los 2 lotes, arribamos a una superficie total de 9.711,37 metros cuadrados. Es decir, menor a las mediciones determinadas ante el Servicio de Impuestos Internos y también la que emanó del estudio de títulos al que me he referido. Otro punto que es importante comentar es el siguiente. Mediante escritura pública del 30 de octubre del año 2023, se celebra el contrato de comodato entre el gobierno regional y Serpat, en virtud del cual se hace entrega de los inmuebles ya singularizados. Este instrumento público confirma lo ya dicho. En cuanto a la posibilidad de ocupación real del espacio para fines de emplazar en él otras actividades, otras expresiones culturales, como el mentado museo interactivo al que se refirió el gobernador en la ya mencionada sesión del CORE. Lo anterior por cuanto, de acuerdo con el contrato, el gobierno regional podrá utilizar temporalmente partes del inmueble para actividades relacionadas con su misión institucional de fomentar las expresiones culturales y cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, siempre que esto no entorpezca el desarrollo del proyecto y no exista oposición del comodatario. Así fluye textualmente de la cláusula 4ª de dicho contrato. La vigencia del comodato es de 4 años, prorrogables por otros 4 sucesivamente. De haberse acordado que la vigencia del contrato sería de 5 años o más, habría tenido que pasar por el visto bueno del Consejo Regional. Pero, ¿en qué etapa está hoy el proyecto de construcción? Conforme a lo informado por el gobierno regional vía ley de transparencia, el sitio de Ex Molinera pretende rescatar un edificio de valor arquitectónico expuesto a ser demolido por interés inmobiliario. Su destino en primera instancia es la de acoger el material histórico-cultural del actual depósito regional en el depósito transitorio del Museo Regional de Antofagasta,
que se encuentra en riesgo grave de poder ser preservado correctamente. Se añade que el segundo destino de mediano plazo es albergar el hoy inexistente archivo regional, el definitivo depósito regional del Museo Regional y las oficinas de SERPAT. En relación al primer proyecto, la adquisición de módulos para el depósito transitorio del Museo Regional de Antofagasta serán instalados en terrenos de la Ex Molinera, encontrándose dichas instalaciones hoy ejecutadas, y al mes de mayo del año 2025 se capacita a nuevo personal para el adecuado embalaje catalogado y traslado de piezas que finalizará el segundo semestre del año 2025. Luego se informa que el proyecto de construcción entonces está en etapa de diseño y en desarrollo el proyecto de inversión final. Se indica además que la propuesta contempla una duración de 36 meses que incluye un concurso nacional de arquitectura y un análisis de pertinencia ambiental. Según hemos podido revisar, la instalación del Archivo Regional, Depósito Regional y Oficina del SERPAT se planifica que ocurra entre 2028 y 2030, en tanto que la tercera etapa correspondiente a la instalación del Museo Regional se estima ocurrirá entre 2029 y 2032. En relación a este proyecto, podemos comentar también los proyectos ingresados al Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un ministerio que maneja millonarios recursos. Por eso se entiende que, por ejemplo, el señor Alberto Larraín haya ansiado ser el ministro de esa cartera. Pero volvamos, cuentan los siguientes proyectos relacionados con el edificio de la Ex Molinera del Norte. La adquisición de los módulos, se trata de 27 containers, cuya licitación fue aprobada por un monto total de 610.853.234 pesos. No obstante que existe una segunda orden de compra por el mismo ítem de diciembre del año 2024 por otros 97.064.669 pesos. También se licitó mediante mercado público el servicio de aseo de la instalación. Este fue adjudicado al proveedor Adicet Limitada en la suma de 19.488.630 pesos. Esto fue el 16 de abril del presente año. También se licitó y adjudicó el servicio de guardias de seguridad. Este contrato se adjudicó el 25 de febrero de este año en la suma de 60.241.000 pesos. Felipe Lamarca Claro, un economista, académico, empresario, dirigente gremial, nombrado a sus 28 años director del Servicio de Impuestos Internos, el año 2005 dijo: Chile no va a cambiar mientras las élites no suelten la teta. Se refería a la concentración del poder tanto político como económico en las manos de unos pocos. Pero quizás su más recordada frase fue: las prisas pasan, las cagadas quedan. La frase de Lamarca era una voz de alerta ante el estado de frenética irracionalidad en el que entró la política chilena en aquellos años.
una visión sobre las consecuencias de actuar con apuro en la elaboración de planes, políticas, proyectos públicos. Una opinión que en cierta medida refleja lo que ha sucedido con la compra de la Molinera del Norte. Lo más penoso en el debate sobre el punto 11 de esa sesión 711, y lo digo con mucho respeto, es que deja en evidencia que el gobernador y los 12 consejeros que aprobaron la compra de la Molinera del Norte, a la luz de todos los datos que hemos expuesto, adolecen de habilidades tanto blandas como duras. Renunciaron a ser verdaderos líderes, a exigir más información, a refutar los datos ilógicos que hemos expuesto. En síntesis, a hacer bien la pega. Todos ellos, con su actuar, demostraron carecer de aquellas habilidades blandas llamadas soft skill, es decir, de competencias interpersonales y sociales que se desarrollan en el tiempo y que facilitan la interacción y la adaptación en diferentes situaciones, como las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la gestión correcta del tiempo, la inteligencia emocional para ser capaces de reconocer, comprender, gestionar y utilizar las emociones tanto propias como ajenas, de liderazgo, credibilidad, generosidad y la comunicación efectiva. Pero no solo eso, además denotaron falta de las necesarias habilidades duras, las hard skills, es decir, de conocimientos y habilidades técnicas específicas que se requieren y que se adquieren a través de la formación y la experiencia, como habilidades de contabilidad, de tecnología, pero sobre todo de un buen manejo y gestión de proyectos. No hablamos en absoluto de actos de corrupción. Descartamos de plano que se pueda dar esa interpretación. Nuestra intención no es otra que en forma objetiva y documentada evidenciar que en el tratamiento del tema no se ha obrado con estricto apego a las normas legales. La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional establece que los gobiernos regionales, es decir, integrado por el gobernador y el Consejo Regional, en el ejercicio de sus funciones deberán inspirarse en principios de equidad, eficiencia, esto es, que tenga la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, en este caso que los proyectos alcancen sus objetivos, y de eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos, es decir, con capacidad de lograr resultados deseados con el mínimo posible de recursos. En concordancia con lo anterior, no se ejerció debidamente las funciones generales en cuanto a efectuar estudios, análisis y proposiciones fundadas, documentadas relativas al desarrollo regional. Es de esperar que de llevarse adelante este proyecto o cualquier otro, en sus indefinidas etapas de diseño y reconstrucción, especialmente sobre la proyección de los costos, que serán altos seguramente para la ciudad y la región, no se deje de lado abordar la necesidad de contar con verdaderos polos de desarrollo científico, económico y social. Y no se persiga casi en forma principal buscar acopio para
nuestros archivos regionales. Con este trabajo solo hemos querido poner lo que nos parece son ciertas zonas grises en la discusión del proyecto, de modo de alertar a los tomadores de decisiones sobre la conveniencia de analizar con mayor profundidad proyectos que implican un alto gasto público y no se repita así casos anteriores en que la opacidad de una iniciativa termina por perjudicar a toda una región, como el caso Fachadas.